En la noche de Halloween, una mujer se quedó en casa con su hija solo unos minutos, mientras su esposo iba a la tienda. Cuando regresó, se encontró con una visión horrible, algo que ni siquiera se ve en las películas de terror. Más tarde, incluso algunos policías tuvieron que buscar ayuda psicológica, ya que nunca habían lidiado con algo así. La verdad, en este terrible caso, conmocionó a todos los involucrados. Doreen Herbert nació el 29 de noviembre de 1952 en California y creció en una familia muy numerosa de 5 hijos. Doreen era una persona amable y positiva, que siempre buscó ayudar a los demás desde sus años escolares. Decidió seguir una carrera que le permitiera ayudar a las personas. Así que después de la universidad, se mudó a San Francisco y comenzó a trabajar como fisioterapeuta. Doreen también soñaba con crear su propia gran familia y pronto se presentó la oportunidad. A los 24 años, conoció a un hombre llamado Michael Venice. Trabajaba en una fábrica cerca de la clínica de Doreen, y pronto, la pareja comenzó a salir. Unos meses después, decidieron casarse y en 1976 nació su hijo Powell. Inicialmente, Michael y Doreen eran felices juntos. Pero después del nacimiento de su hijo, la relación comenzó a deteriorarse. En un año, decidieron divorciarse. Su hijo se quedó con su madre, y Michael podía visitarlo regularmente. A pesar de todo esto, mantuvieron una relación normal. Un año después, Doreen conoció a un hombre llamado Charles. Comenzaron a salir, se casaron, y decidieron mudarse a San José, estableciéndose en una tranquila zona residencial. En 1979, nació su hija Diana. Charles, como su esposa, soñaba con tener una familia numerosa. Crió a su hijo, y estaba muy feliz con la llegada de su hija. Sin embargo, la tragedia golpeó a la familia en febrero de 1980. Paul, de 4 años, saltó la cerca alrededor de su piscina y cayó al agua. Doreen, que estaba en casa en ese momento, lo notó demasiado tarde. Sacó a su hijo del agua y llamó a una ambulancia. Llevaron al niño al hospital y lo conectaron a una máquina de soporte vital. Pero después de 10 días, los médicos concluyeron que no había posibilidad de supervivencia y se tomó la decisión de desconectarlo de la máquina. Doreen estaba devastada y rota. No podía dejar de culparse a sí misma, a pesar de que la investigación policial demostró que no era su culpa. Sin embargo, la mujer continuó viviendo y su pequeña hija la ayudó a lidiar con esta tragedia 4 años después, los trágicos eventos. Algo bueno finalmente sucedió con la familia Doreen y Charles. Habían estado tratando de tener otro hijo durante mucho tiempo, pero desafortunadamente, el embarazo se había interrumpido 2 veces finalmente. Doreen quedó embarazada de nuevo, y esta vez, todo iba bien. La pareja esperaba la llegada de un niño programado para nacer a principios de noviembre, solo unos días antes de que Dorian fuera al hospital. La familia decidió participar en las actividades de Halloween. Era la noche del 3, el 1 de octubre. Todos los vecinos decoraron sus casas, repartieron dulces y fueron a pedir dulces con sus hijos en el vecindario. Diana, que tenía 4 años en ese momento, realmente quería unirse y sus padres no pudieron negarse, a pesar de que Doreen tenía 9 meses de embarazo. Fue a pedir dulces con su hija, mientras Charles se quedó en casa, repartiendo dulces a otros niños. La madre y la hija regresaron a casa poco antes de las 9 de la noche. Charles le informó a su esposa que se estaban quedando sin dulces y que planeaba conducir hasta la tienda más cercana para reponer sus suministros porque no quería dejar a los niños del vecindario sin dulces. Salió de la casa alrededor de las 8:50 de la noche y regresó. Aproximadamente 15 minutos después, al acercarse a la casa, notó que la puerta principal estaba ligeramente entreabierta, lo cual le pareció extraño. Sin embargo, lo que le esperaba adentro era una verdadera pesadilla. Al entrar descubrió a su esposa tirada en el pasillo, en el suelo, rodeada de una cantidad sustancial de sangre. Doreen no mostraba signos de vida, y Charles llamó inmediatamente al 911. Pronto notó que en la sala de estar yacía el cuerpo de su hijo nonato. El hombre estaba en un profundo estado de shock, incapaz de creer lo que estaba presenciando. En algún momento el pensamiento cruzó por su mente de que Doreen podría haber tenido un aborto espontáneo, pero rápidamente se dio cuenta de que era mucho peor. Junto al niño yacía una mano humana. Charles comprendió de inmediato que pertenecía a Doreen. Dándose cuenta de que alguien había atacado su familia, comenzó a buscar a su hija, temiendo que algo le pudiera haber pasado a ella también. Había tanta sangre en el suelo que el hombre incluso resbaló y cayó mientras corría por la casa. Afortunadamente, la niña estaba viva. Estaba escondida detrás del sofá en la sala de estar cuando llegó la ambulancia. Los paramédicos encontraron un pulso débil en Doreen y la llevaron rápidamente al hospital. Desafortunadamente, no pudieron salvarla y falleció en la ambulancia. Su hijo tampoco sobrevivió, además de ser sacado del útero de la mujer, el desconocido como Ceyland, e infligió numerosos golpes al bebé. Los expertos médicos examinaron el cuerpo de Doreen y concluyeron que había sido golpeada numerosas veces.
con un objeto largo y afilado, parecido a una espada o machete. Mientras tanto, la policía investigaba la casa, que se parecía a una escena de una película de terror más. Tarde, varios oficiales buscaron ayuda psicológica, ya que ni siquiera ellos podían hacer frente a lo que habían presenciado. Había sangre por todas partes en el piso, paredes e incluso el techo. Los investigadores examinaron toda la casa, pero no encontraron al perpetrador ni ninguna pista fuera de la casa. La policía vio huellas de sangre en la acera, se detuvieron en él en medio del camino. Los investigadores creyeron que el asesino se había subido a un automóvil en ese lugar. Pronto, los oficiales descubrieron otra pista en el césped frente a la casa. Había una máscara de lobo cubierta de sangre. Especularon que podría pertenecer al asesino, ya que Charles declaró que nunca habían tenido una máscara así. La evidencia se envió al laboratorio y la policía intentó hablar con Diana, la niña. Estaba en completo shock, pero fue la única testigo de lo que sucedió y potencialmente podría ayudar a identificar al asesino. Una máscara de lobo cubierta de sangre. Especularon que podría pertenecer al asesino, ya que Charles declaró que nunca habían tenido una máscara así. La evidencia se envió al laboratorio y la policía intentó hablar con Diana, la niña. Estaba en completo shock, pero fue la única testigo de lo que sucedió y potencialmente podría ayudar a identificar al asesino. ¿Recordar qué sucedió después del momento en que su padre la encontró? Tampoco pudo ayudar a la policía a identificar al atacante, ya que llevaba una máscara de lobo. Inicialmente, los investigadores consideraron al esposo de la víctima como sospechoso. Les pareció sospechoso como su viaje a la tienda coincidió con la llegada del asesino, ya que Doreen fue atacada minutos después de que su esposo se fue de casa. Cuando Charles regresó, pisó sangre varias veces, incluso se cayó y se cubrió con ella. La policía no descartó la posibilidad de que lo hubiera hecho intencionalmente para tener una excusa para la sangre en su ropa. Sin embargo, los detectives encontraron rápidamente varias inconsistencias en esta teoría. En primer lugar, los zapatos de Charles claramente no coincidían con los que dejaron huellas de sangre en la calle. En segundo lugar, el asesino probablemente se subió a un automóvil estacionado en la carretera frente a la casa, pero no se encontraron rastros de sangre en el vehículo de Charles ni en un par de zapatos. Diferente. La policía fue a la tienda que Charles visitó y habló con el miembro del personal. Confirmó que Charles le compró dulces esa noche, lo que indica que no tuvo tiempo de cometer el asesinato. Las imágenes de vigilancia de la tienda también respaldaron esta coartada, por lo que los detectives dejaron de considerarlo temporalmente el principal sospechoso y le preguntaron a Charles si tenía a alguien en mente que pudiera desear hacerle daño a su familia, y los hombres inmediatamente señalaron al exmarido de Doreen. Michael, según Charles, inicialmente Michael mantuvo una relación normal con su exesposa, pero todo cambió después de la muerte de su hijo, que se ahogó en la piscina. Michael culpó a Doreen, creyendo que ella mató deliberadamente al niño. Para cortar todas las conexiones con él, incluso presentó una demanda civil contra ella, buscando responsabilizarla por la muerte del niño. Pero perdió el caso incluso durante el tiempo en que Michael y Doreen todavía estaban casados. En ocasiones, se comportaba de manera bastante extraña después del nacimiento de su hijo. A menudo caía en depresión y se distanciaba tanto de su esposa como de su hijo. Doreen creía que todo esto de alguna manera estaba relacionado con los traumas de su infancia. Michael tuvo problemas de audición desde una edad temprana, lo que le obligó a usar constantemente un audífono voluminoso. En aquellos días, era un dispositivo bastante grande, y debido a eso, otros niños se burlaban constantemente de Michael. Todo esto llevó a que el hombre creciera introvertido, prácticamente teniendo sin amigos y evitando la interacción con mujeres a pesar de aparentemente haber dejado atrás estos problemas. Después de conocer a Doreen, Michael no podía deshacerse de sus viejos problemas por completo. Esto se convirtió en una de las principales razones de la decisión de la pareja de divorciarse cuando Doreen se casó con Charles. Michael comenzó a albergar resentimiento y animosidad hacia ella. Especialmente, le disgustaba el hecho de que otro hombre estuviera criando a su hijo. Estos sentimientos se intensificaron después de la muerte de Paul y comenzó a odiar genuinamente a su exesposa. Michael también perdió su trabajo donde había pasado la mayor parte de su vida adulta. Este factor también tuvo un efecto negativo en él después de escuchar todo esto. Los detectives decidieron ir a la casa del hombre y hablar con él. El relato de Charles fue claramente insuficiente para convertir a Michael en el principal sospechoso, pero como vivía a solo 2000 las de la casa de Doreen, decidieron visitarlo de inmediato. Los oficiales llegaron a su casa alrededor de la medianoche y vieron la camioneta estacionada cerca del garaje. Iluminaron el interior con una linterna y vieron algo parecido a sangre en el volante y las llaves. Después llamaron a la puerta,
pero nadie respondió. Las luces estaban encendidas y los oficiales pudieron escuchar agua corriendo dentro de la casa, lo que los llevó a sospechar que el hombre podría ser desechando evidencia o limpiando ropa manchada de sangre. Así que siguieron tocando a Michael. Finalmente abrió la puerta, permaneció tranquilo, incluso después de que le informaran a Ahmed sobre el asesinato de su exesposa. El hombre respondió a todas sus preguntas con indiferencia y permitió que los oficiales entraran sin una orden judicial. Según él, fue a la tienda durante el día, regresó a casa y no se había ido desde entonces. Michael, incluso, aceptó firmar documentos de consentimiento voluntario para permitir un registro de su casa. Cuando tomó el bolígrafo para firmar, los investigadores notaron un corte profundo en su mano derecha. Michael afirmó que se cortó accidentalmente antes mientras tallaba una calabaza para Halloween. Sin embargo, la policía dudó de sus palabras. La herida estaba visiblemente fresca y aún manaba sangre. Mientras tanto, algunos oficiales comenzaron a registrar su casa. Michael subió las escaleras con uno de ellos, ya que le pidieron que mostrara su identificación cuando entraron a su habitación. Michael alcanzó la cabecera de la cama, pero el oficial inmediatamente le dijo que se hiciera a un lado. Sus acciones parecían sospechosas. ¿Por qué guardaría sus documentos detrás de la cama? Cuando el oficial se acercó, vio una funda colgada en la cabecera de la cama, con un arma cargada dentro. Tomó el arma y llevó a Michael escaleras abajo con los otros oficiales. Mientras tanto, sus colegas descubrieron gotas de sangre en el suelo, lo que los llevó a una lavadora, en el garaje, y una pila de ropa con manchas de sangre. Esto fue suficiente para un arresto, y tomaron al hombre bajo custodia. Después, los detectives junto con expertos forenses examinaron la casa más a fondo, buscando evidencia que pudiera vincular a Michael con el asesinato. El análisis de la sangre tomaría unos días y mientras tanto, la policía encontró algunos nuevos descubrimientos horripilantes. Primero, descubrieron una caja vacía para un machete con una hoja de 18 pulgadas. Los expertos médicos confirmaron que este modelo coincidía perfectamente con las heridas en el cuerpo de Doron. En segundo lugar, Michael tenía 2 ataúdes improvisados en su casa, lo que llevó a los detectives a sospechar que estaban destinados a Dorene y su esposo. Además, la policía encontró bolsas para cadáveres que generalmente usa el personal médico. Considerando que Michael no tenía asociación con estos artículos, generó preocupaciones significativas. Al juntar todas estas piezas, la policía acudió al juez para solicitar una orden de arresto del sospechoso por un periodo prolongado. Sin ella, solo podían detenerlo por un tiempo limitado. Sin embargo, el juez consideró que la evidencia era demasiado circunstancial. Como resultado, Michael tuvo que ser liberado, y el hombre salió libre. Sin embargo, 3 días más tarde, los detectives obtuvieron la respuesta del laboratorio. Los expertos encontraron 2 tipos de sangre en la escena del crimen pertenecientes a diferentes individuos. El análisis del tipo de sangre reveló que la mayoría compartía el mismo tipo de sangre que Dorene, con una pequeña cantidad que coincidía con la de Michael. Aparentemente, el hombre se lastimó durante el ataque a su exesposa. Esta vez, el juez emitió rápidamente una orden de arresto y Michael fue acusado oficialmente del asesinato de su exesposa y su hijo no nato. Pronto, los detectives encontraron otra prueba que lo vinculaba con el crimen. Hablando con los conocidos de Michael, se enteraron de que poseía exactamente la misma máscara de lobo encontrada cerca de la casa de Doreen el Halloween anterior. La usó en una fiesta y la policía incluso descubrió una foto de Michael usando la máscara para eliminar cualquier duda. Encontraron en su casa la ropa exacta que vestía en esa foto. Pero la historia de la máscara no terminó allí. Para fortalecer aún más el caso, la policía entrevistó a todos los vecinos de Doreen. Sobre esa noche, resultó que los niños que iban de puerta en negó haber cometido el asesinato, pero afirmó su inocencia debido a problemas de salud mental. Un psicólogo asignado a él concluyó que de hecho tenía serios problemas mentales. Michael le dijo que se quebró porque en Halloween ver a otros niños alegremente pidiendo dulces le recordó la muerte de Paul, desencadenando su crisis. Según Michael, fue a la casa de Doreen y con un machete esa noche. Cuando ella abrió la puerta, él dijo: «¿Mataste a mi hijo?», y agregó que tenía la intención de asesinarla. Ella inmediatamente reconoció al hombre detrás de la máscara, gritó para que su hija corriera y en el siguiente segundo, Michael la atacó. Insistió en que no sabía del embarazo de Doreen, una afirmación que parecía difícil de creer con solo 41 pies de altura. Todos sus amigos insistieron en que era imposible no notar su embarazo antes de la tragedia. Incluso bromearon diciendo que debido a su barriga Doreen se había vuelto más ancha que alta. La fiscalía argumentó que el hombre era plenamente consciente de sus acciones y había planeado el crimen en advance. Durante la investigación, los detectives descubrieron que les había contado a sus amigos sobre su deseo de matar a su exesposa y su esposo.
y luego deshacerse de sus cuerpos en la bahía, dado que encontraron 2 ataúdes y bolsas para cadáveres en su casa. La fiscalía sugirió que tenía la intención de llevar a cabo este plan, pero cambió de opinión por alguna razón. Tal vez entró en pánico, o temió quedarse en la casa demasiado tiempo, pensando que podrían atraparlo. La hija de Doreen, Diana, también testificó en el juicio. En ese momento tenía 9 años, y todavía recordaba vívidamente lo que sucedió. Charles no quería que su hija pasara por una experiencia tan traumática, pero ella fue la única testigo. El juicio duró 1 año, y al final, el hombre fue declarado culpable de asesinar a Doreen, y su hijo Michael fue sentenciado a muerte. Pero mientras esperaba la ejecución, California impuso una moratoria a la pena de muerte como resultado. Michael permanece tras las rejas hasta el día de hoy, y es poco probable que su sentencia se lleve a cabo pronto. Muchos años después, Diana reveló que este asesinato la persiguió durante toda su vida. Nunca le permitió olvidar ese horror por un momento. Finalmente, decidió perdonar a Michael y tratar de dejarlo todo en el pasado por temor a que pudiera perder la cordura. De lo contrario, está bien, chicos. Gracias por ver. Si disfrutaste mi video, comparte tus pensamientos sobre esta historia y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para mí. Gracias.